Con la llegada del frío, desde luego que tenemos más planes para quedarnos en casa, pero siempre acompañados de la cultura. Una gran afición es la literatura, por eso en el programa de hoy les vamos a ofrecer algunas de esas entrevistas que hemos hecho. Son solamente algunas de las propuestas que tenemos para hoy. No se lo pierdan, porque aquí comienza el Rincón de la Cultura. Don Quijote, una y otra vez, dedicó sus victorias a la sin par Dulcinea del Toboso, su amada, que en realidad no era más que una simple campesina que él había convertido en la señora de sus sueños. Ser la mujer perfecta, un modelo de educación y encanto, dama y señora del más famoso caballero andante de la historia, es un peso que Dulcinea ya no quiere seguir soportando. Es el argumento con el que este fin de semana llega Dulcinea, gran estreno en el Palacio de Festivales. Y dejen ya vuesas mercedes de buscar tanto a la Dulcinea esa. Y reparen en mí, que yo sí existo. Y soy de carne y hueso. Pero claro, ¿a quién le importa una vulgar campesina? ¡Ojo! Protagonizada por Paloma San Basilio, allí la vamos a ver cantar acompañada al piano por un genio imprescindible, Julio Aguad. Pero también va a interpretar a esa mujer ideal, forjada a golpe de tópicos y ensoñaciones del caballero andante más famoso del mundo. Si le entretuviera, fuera falsa. Si le contentara, lo haría contra mi mejor intención y presupuesto. Más de 2 años y medio después de sus últimos conciertos, Fito y Fitipaldis vuelven a la carretera con Aullidos Tour, una extensa gira que va a recorrer 28 ciudades españolas. Pienso que soy un sueño tan real que casi me siento vivo. Y te lo juro que no puedo saber. Y te lo juro, todo estaba oscuro. Y la primera cita será en Santander, en el Palacio de Deportes, donde actuarán el 21 y el 22 de noviembre. Rápido, no hay tiempo de sentir el vértigo. A veces duele más que un látigo. Vivimos bajo un cielo hermético. A los 30 estaré casada. ¿En qué se parecen una mujer de 20 años, una de 30 y una de 40? En que las tres están como nunca, pero no por el mismo motivo. Así nos lo va a contar La Forte este sábado. Porque si a los 20 años quieres comerte el mundo, a los 30 ponerte a dieta y a los 40 el mundo te ha comido a ti. Hace 50 años y entré en el piso. Un barrigo estaba pelado, no tenía nada. Todos decimos lo mismo. Cuando yo vine aquí todo era campo. Este domingo se clausura la 9ª edición del ciclo de cine documental Miradas Globales de La Llave Azul. Y llega con la cita Ellas en la ciudad. Dirigida por la andaluza Reyes Gallego, reivindica la importancia de las mujeres que transformaron los barrios de las ciudades en los últimos 50 años. Es Isla Mema. Vivir aquí es una gozada. Los dragones solían ser un problemilla, pero ahora sí han venido a vivir con nosotros. Nueva cita para toda la familia en la Filmoteca Junior. Vuelven Hippo y Desdentado en Cómo entrenar a tu dragón 2. ¿Qué ha podido hacer esto? Vuelven a explorar los cielos y los territorios desconocidos. Durante su viaje descubren una cueva cubierta de hielo que resulta ser el refugio de cientos de dragones salvajes, a los que cuida un misterioso guardián. ¿Nos conocemos? No, no eras más que un bebé, pero una madre nunca olvida. Hoy les proponemos una cita con la literatura. Les vamos a hablar de un libro, este que tengo aquí entre mis manos. Se trata de La Siciliana de Conchi Revuelta. Pero precisamente, creo que mejor que yo, les va a contar el argumento de este libro su autora, que es nuestra invitada de hoy. Conchi, lo primero, bienvenida a Popular Televisión. Bien hallada, muchas gracias por invitarme. Cuéntanos, La Siciliana, ¿cuál es el argumento que está detrás de este título? Bueno, La Siciliana es la historia de una mujer que vive, ha nacido y es de Santoña, está
bueno, pues se desarrolla allí la acción. Y es una historia de una chica que trabaja en una conservera que se llama La Siciliana. Resumiendo, muy resumido, esa es un poco de lo que trata el libro. Tiene muchas más cosas que se van descubriendo a medida que va avanzando, porque no solamente el personaje de Teresa, que es el principal, es importante, sino que otros personajes que la rodean y que están junto a ella tienen su propia historia, que también de alguna manera se va uniendo a la novela y a la historia de Teresa. Está ambientada en Santoña, pero no en la Santoña actual, en la Santoña de los años 50 del siglo pasado. Exactamente, en los años 50 del siglo pasado, tú lo has dicho. Es una novela costumbrista, igual que el resto de las que tengo, de las otras 4, ambientada en los años 50 y bueno, pues con esos detalles y esas cosas que nos ofrecían aquellos tiempos. ¿Nos vamos a poder asomar a la Santoña de aquellos años? Sí, claro que sí, que os vais a poder asomar, sí, porque yo creo que hay detalles lo suficientemente explícitos como para denotar que estabas en aquella época. Y si hablamos de Santoña, evidentemente tenemos que hablar también de las anchoas. Es que hablamos de las anchoas, de lo que hablamos realmente también es de las anchoas, ¿no? Contamos un poco cómo es el llegar aquí y empezar a elaborar aquí anchoas, que precisamente fueron sicilianos, italianos los que vinieron en busca de esos bocartes que ellos no tenían y que sabían que había muchos, y aquí empezaron a ponerlos en salazón hasta que años después alguien decidió que había que empezar a elaborarlos también aquí. Es increíble esta localidad, la sociedad que está las anchoas, que no se puede pensar en Santoña sin pensar en estas grandes industrias que ha habido y que sigue habiendo. Sí, sí, por supuesto, es que además cada día se va mejorando todo, o sea, el producto no, porque el producto siempre ha sido bueno, pero seguramente el envasado, la publicidad que se le da, en todo cada vez está más mejorado y es una delicia, a quien no le guste una anchoa, ¿no? Una anchoa del Cantábrico, porque sabemos que hay muchas anchoas, pero no son como las del Cantábrico. Y siempre lo defendemos, claro, allí donde vamos. Sí, sí, así es. La Siciliana, ¿de dónde viene este nombre? El nombre viene precisamente porque la conservera en la que trabaja Teresa se llama La Siciliana. Entonces de ahí radica el título de la novela, La Siciliana, no haciendo referencia a la conservera, sino a ella propiamente. Es muy interesante asomarse a este mundo de mujeres trabajadoras, de cómo rompían un poco esos moldes tan estereotipados. La mujer no estaba en casa, sino que estaba trabajando. Sí, así es. Por eso yo siempre escribo de mujeres y siempre escribo en estas épocas pasadas, porque realmente ahora, yo siempre lo digo, ahora ya estamos un poco más, bueno, pues no sé, se nos valora un poco más el trabajo que hacemos fuera de casa. Y también el que hacemos dentro, ¿no? Porque antes no se valoraba y estas mujeres trabajaban fuera y trabajaban dentro. Y además lo hacían mucho y muy duro y muy poco reconocido. No solamente ya por el entorno que pudiera ser de la calle, de la gente de fuera, sino por el suyo propio, ¿no? Y yo quiero que ese trabajo se conozca y se sepa, que las mujeres hemos trabajado siempre, que no es nada nuevo y que el salir ahora a la calle a reivindicar está muy bien porque es lo que tenemos que hacer, pero que toda la vida las mujeres han trabajado muy duros. ¿Y ha cambiado mucho este papel de las mujeres, en concreto de las de Santoña, trabajando? Hombre, me imagino, lo desconozco, pero yo imagino que haya cambiado como ha cambiado todos los sectores en este momento, ¿no? Tendrán otro tipo de seguridad, otro tipo de medidas, trabajarán seguramente con guantes y no con las manos desnudas, lo hacen de una manera totalmente diferente, afortunadamente, con unos horarios que se ajusten más al momento en el que estamos, no sin horarios y de cualquier manera, y trabajando como se hacía en cualquier otra fábrica, todos los días de la semana o por lo menos hasta los sábados, ¿no? Es que eso hay que quitarse, afortunadamente cambia. Un poco la imagen del trabajo actual, porque estamos hablando de una época con un trabajo muy duro, ni con jornadas laborales, ni con medidas de seguridad, o sea, dejaban gran parte de su vida en ese trabajo. Sí, sí, por supuesto, o sea, además al principio hasta que las conserveras aparecen y cuando las conserveras han aparecido, donde realmente trabajaban estas mujeres también era en las redes, ¿no? Estaban, que yo hablo de rederas también, de hecho la abuela de Teresa, que también forma parte importante en esta novela, ella era redera, su madre era redera, su padre era pescador, o sea, en pueblos como Santoña o como otros muchos de nuestra región y de parte de España,
donde el mundo del mar es el que predomina, desde luego las mujeres tienen un papel muy importante y han trabajado duro también. Aunque no queramos avanzar mucho de la novela, porque para eso la podemos leer, también esta historia tiene cierta historia romántica, cierta historia de amor con el dueño de la fábrica, pero estamos hablando de otro tipo de ambiente social, estamos hablando de otra clase social. Era una sociedad muy clasista la que se encontraba en esta época. Hombre, sí, por supuesto, claro que sí. El hecho de que ella no tiene amores con el dueño de la conservera, los tiene con el hijo del dueño, que es con diferente. El hijo del dueño, sí. Entonces, claro, a su padre le choca muchísimo que él quiera estar con una pescadora, como él dice, ¿no? Él dice, con una pescadora tú no tienes por qué estar. Estamos hablando de un chico que tiene una carrera, que está formado, que ha vivido en un ambiente muy exclusivo en Barcelona, entonces, claro, no tiene nada que ver, ¿no? Y bueno, pues sí, ahí también hay el problema y ese tipo de inconveniente. Conchi, ¿cómo es adentrarse en este mundo? ¿Hay que investigar mucho para poder llegar a conocerlo? Hombre, sí, siempre tienes que investigar. Si no investigas sobre lo que vas a escribir, malamente lo vas a hacer bien, ¿no? Entonces, algo te tienes que preocupar en buscar cosas, en ir a los sitios, en verlo, en situarte, porque luego también a la hora de ponerte a escribir es muy importante describir los lugares donde estás y para eso tienes que vivirlos y sentirlos de alguna forma. Y buscas la forma de hacerlo. En este caso para mí es sencillo, vas a Santoña, estás allí, paseas, hablas con la gente, conoces el ambiente, lo ves, te empapas un poco, ¿no? de esta villa, te empapas de la gente y del lugar. Y eso por un lado, y por otro luego pues todos los datos que vas necesitando, hay muchos que encuentras en documentación que buscas, pero otros que es necesario hablar con la gente también para que te cuenten esos pequeños detalles que son los que realmente arman una novela. O sea, luego te acercas al día a día, sí. Entiendo, con la gente. Sí, así es. ¿Y la gente que se acerque a la Siciliana va a poder también acercarse a Santoña, va a conocerla cómo es y cómo era realmente? Hombre, yo creo que sí, está suficientemente explicado y puesto en el libro para que conozcan sus plazas, cuáles son sus plazas donde la gente se reúne, los bares donde antes la gente estaba, cómo viajaban ellos hasta Santander, donde tenían lo que ahora llamamos centro de salud, que se llamaba de otra manera, la lonja, todas esas cosas sí, claro que sí que lo van a ver, lo van a poder ver bien. Esta es tu última novela, te centras en Santoña, pero ya tienes unas cuantas a tus espaldas y has hablado de Cantabria y de los diferentes puntos de Cantabria. ¿Es más fácil o más difícil escribir de estas zonas tan cercanas? Bueno, a ver, fácil escribir en realidad no es que sea o deje de ser, ¿no? Escribir sobre las cosas que tienes más cercas y sobre tu propia tierra tiene el inconveniente de que en un momento determinado puedes equivocarte en algo, ¿no? Porque puede darse el caso de que te equivoques en algo. Y entonces es mucho más fácil que alguien te lo pueda decir. Si tú escribes una novela y la ambientas en Sevilla, pues es muy difícil que nadie que la lea aquí a mí me venga a decir esto está mal o esto está bien, porque, bueno, dices, va, pues será, no lo sé, lo desconozco. Pero al estar aquí, cuando tú hablas de la Vega de Pas, cuando hablas de Liébana, de Mogrovejo, como fue el caso, o de Santander, las dos novelas que tengo ambientadas en Santander, pues es más complicado, o sea, tienes que ser más puntilloso en ese sentido y dejar las cosas medianamente lo más claras posibles para que nadie te diga nada. Que a la hora de la verdad tú estás escribiendo una novela y tú puedes acoplarla como tú quieras porque es tu historia y la estás contando tú, pero bueno, hay que ser lo más veraz posible. O sea, que licencias artísticas, con lo que estamos hablando, con las localizaciones, pocas. Sí, pocas. Luego ya me imagino que la licencia se tome a la hora de desarrollar la historia. Sí, luego, claro, tú luego la trabajas como quieras, ¿no? La puedes adornar como a ti te parezca, pero siempre tienes que mantener, pues eso, un poquito cómo es, o sea, es que además si no distorsionas también la imagen que se pueda dar de un sitio. Para eso te lo inventas y ya está. Tú puedes, yo en vez de poner Santoña podía haber puesto otro nombre y me imagino un pueblo y me imagino una circunstancia, ¿no? Pero no, yo quería que fuera en este caso, que fuera Santoña, igual que lo hice, pues como te digo, con Vega de Pas, con Mogrovejo o con Santander, ¿no? Yo quiero que sean esos sitios y que se conozcan y además de alguna manera tengo la posibilidad, porque mis libros se venden en toda España, pues de poder mostrar a la gente pues lo que tenemos, que tanto vale la pena.
Desde luego, porque tú te lanzaste a escribir, pero hay que decir que esta no es tu profesión. ¿Cómo es que te lanzaste a escribir y decidiste dedicarte a la literatura? Bueno, ahora ya sí lo es. Ahora es en exclusiva, ahora en exclusiva te dedicas a ello. Sí, ahora ya solo me dedico a ello, sí. Pero bueno, lo hice porque a mí me gustaba mucho escribir, y llegó un momento en el que sí, yo seguía trabajando y tenía mi trabajo, porque cuando publiqué, yo creo que fueron los dos primeros libros y el cuento infantil, estaba trabajando todavía. Y bueno, lo hice porque ya en ese momento tocaba hacerlo, y probé con Aromas de tabaco y mar, con Las cigarreras, y bueno, y gustó mucho, y a mí también me gustó y me enamoró y me llenó y me llena el escribir. Entonces bueno, pues ahora ya sí me dedico a ello y es lo que hago. Es una experiencia satisfactoria entonces Sí, para ti. Sí, para mí sí, desde luego. Si yo no tengo nada malo que decir, es muy satisfactorio el escribir un libro, mucho más tener la comunicación con la gente, que la gente te salude, te vea, te quiera preguntar cosas, se acerque a firmarte un libro o a pedirte una foto incluso y quiera hablar contigo. A mí la verdad es que eso me gusta mucho, esa comunicación con la gente y esa cercanía me gusta. ¿Y eres una escritora maniática a la hora de ponerte a trabajar o eres capaz de escribir en cualquier sitio? Yo soy capaz de escribir en cualquier sitio, la verdad, no tengo mayores manías. Ahora sí que estos últimos libros los he escrito más en soledad, digamos, yo vivo sola y entonces sí que, bueno, pues estás en casa y lo escribes, pero no, yo tengo la música puesta a tope, y a veces está la televisión también, no tengo ningún problema, pero he sabido escribir en una terraza de un bar, pasando la gente, y no tengo ningún problema. Yo me centro en lo que estoy y no necesito ni el silencio, ni la soledad, ni una concentración exquisita para hacerlo. Sí que la necesito cuando estoy buscando la documentación, pero sin embargo cuando estoy escribiendo no, es más sencillo hacerlo, no me importa, no me molesta nada. Bueno. Los Corrales de Huelna celebra desde este jueves hasta el domingo Santa Cecilia, un programa de música que arrancará con actuaciones infantiles en la Biblioteca Municipal. Ya para el viernes podremos ver a la Escuela de Folclore de los Corrales y a la agrupación de Pulso y Púa Fresneda. El sábado llegará la Coral de los Corrales de Huelna a la iglesia parroquial. Y el domingo se cerrará con la Orquesta de Plecto de los Corrales y la Escuela de Folclore de San Mateo. Vuestro noble hijo está loco. Hamlet llega, aunque con sorpresas. Un príncipe al que todos quieren interpretar, un drama profundo o un culebrón. ¿Quién va? ¡Habla! Recluidle. Ritmo, canciones y participación del público en esta versión de Hamlet de Guayomini Producciones. Terrible. Hamlet, desengañado, cayó en la melancolía. El ciclo escena nos ha preparado varias citas para los próximos días. Arrancamos con Hormigas de Electraficción. Un hormiguero en el que viven 3 hormigas, Gabriela, Graciela y Gloria, está organizado de manera puntual. Hasta que un buen día, Graciela trae consigo algo que no habían visto nunca. Comienza la comunicación, el pensamiento y la libertad individual. Tenemos que hacer lo mismo, porque es así. Algún día hay que... ¡No! ¡Ya! ¡Defiéndete! ¡Vamos! Mulan vuelve a sus viajes para buscar su propia identidad y para poder ser quien quiere ser. Esta es la historia de la diferente historia de Mulan, que trae Amalgama Teatro. Infinitamente sabio y fascinantemente fuerte. Cuando era niña, me crié entre hombres respetuosos y ejemplares. Mi abuelo, mis tíos, mis hermanos, mis primos. In Memoriam de Macondo Teatro estará en Ramales de la Victoria. Una loa a todas las mujeres que perdieron su vida a manos del ser que decía que las amaba. Interpretadas por una mujer sin nombre que representa a muchas silenciadas por el miedo. He buscado un hombre bueno, como todos aquellos hombres buenos que me habían criado. Tropecé con uno totalmente distinto. Un hombre malvado. Un hombre con 2 caras. Un hombre sutilmente dictador, un arrebatador de almas.
Hoy nos despedimos con literatura, con el libro que les estoy mostrando en imágenes, La casa de huéspedes de Ana Elena. No les voy a contar yo de qué va este libro porque lo va a hacer su propia autora, nuestra invitada de hoy. Ana Elena, lo primero, bienvenida a Popular Televisión. Encantada de estar aquí con vosotros. Cuéntanos, La casa de huéspedes, ¿cuál es el argumento? Bueno, pues La casa de huéspedes empieza justo antes de la Guerra Civil con dos mujeres que son prácticamente niñas, que tienen 16 años y empieza en una casa de huéspedes en Madrid, en un edificio. Y una de ellas es la hija de los dueños de un hostal, de una casa de huéspedes, y la otra es la hija de los porteros. Y cuando Madrid se empieza a revolver a principios del 36, a la hija de los dueños del hostal la mandan con su tía a Francia, su tía que está allí pero está casada con un francés, y para aprovechar que la niña aprenda francés para hacer un buen matrimonio y esas cosas. Y la otra se queda. En 1937 ya ha estallado la guerra y un obús explota contra el edificio y se lleva por delante la casa de huéspedes y la guardilla de los porteros. Así que la que está en Francia se queda sola en Francia y la hija de los porteros se ve sola, sin casa, con los padres muertos, y ve un bebé entre los escombros, y cuando abre la bolsa de las cosas del bebé y ve quién es, en un impulso lo coge, 17 años, y sale corriendo con él y suplanta la identidad de su madre. Y a partir de ahí, 40 años de historia y de la vida de estas dos mujeres y de sus descendientes. ¿Son mujeres singulares para la época o son mujeres corrientes? Son mujeres normales y corrientes, que podrían ser la abuela de cualquiera. Normales y corrientes para la época, claro, porque al final son mujeres que se tienen que convertir en heroínas cuando no tenían ningún plan para hacerlo, para sacar adelante a los suyos, para poder sobrevivir, ¿no? Como hicieron tantas de nuestras abuelas, que no necesitan ni darles más épica ni más empoderamiento, porque ya bastante tuvieron ellas. Sí, porque es una época muy olvidada, pero consiguieron salir adelante, las dos al final se quedaron sin nada. Efectivamente, consiguen salir adelante, consiguen sacar adelante a los suyos, y entre ellas y sus descendientes, las que hay alrededor, que nacen en la posguerra, representan además todas aquellas que se quedaron fuera de lo que era la estructura social ideal de la época, ¿no? Para lo que todo estaba configurado, que era la familia clásica: el hombre, la mujer, los niños, el hombre el encargado de salir a ganar el pan para los suyos, y la mujer supeditada al hombre como cuidadora, con todo lo que aquello suponía en esa época. Y fuera de toda esta foto idílica para el momento quedaban las viudas de ambos bandos, que quedaron muchas con 7, 8, 9 hijos, yo las había en mi familia, las madres solteras, que madre mía, qué horror, daba igual, aunque hubiera sido incluso producto de una violación. Quedaban fuera las adopciones, que en aquel momento no tenían derechos legales y era una cosa que se camuflaba y no se decía ni siquiera el adoptado, o las mujeres que el marido un día desaparecía, lo que decían, se fue por tabaco y no volvió, y se encontraban en una sociedad que no estaba preparada para el trabajo femenino, que les dejaban los peores puestos, a muchas posiciones no podían acceder, y que si hoy la equidad salarial es lo legal, en aquel momento era justo lo contrario. Tú coges cualquier convenio de la época, de una fábrica, y ves, pues me lo invento, obrero de tercera, el salario del obrero, y el salario de la obrera visiblemente inferior, ¿no? Y todo esto pues está reflejado en la lucha de estas mujeres, que fueron al final las que consiguieron que hoy estemos aquí, ¿no? Pero esa visión idílica del hombre trabajando, la mujer cuidando, es un poco estereotipo, porque a la hora de acercarse a esta época, no solamente de estos casos, también simplemente el nivel de pobreza que existía obligaba a las mujeres a salir a trabajar, aunque fuese cobrando 2 duros. Claro, a salir a trabajar, a coser desde casa, a lo que fuera para contribuir a la subsistencia de la familia. Una cosa era la foto, lo que vendíamos al exterior, sobre todo en los años 40, porque la novela llega hasta finales de los años 70, y es verdad que, aunque seguimos en una dictadura, España empieza a prosperar económicamente y las cosas ya a partir de los años 50 van cambiando, ¿no? Y esta foto pues es más cercana a algunas familias, que tampoco a todas. Estamos hablando de 40 años, de varias generaciones de mujeres. El cambio, me imagino, que se vive a lo largo de esta novela, que les podemos recorrer, tiene que ser abismal.
Claro, desde cuando empiezan a cuando termina la novela, el panorama ha cambiado mucho, y desde la narradora, que es una de las de la segunda generación, que tiene 80 años y está narrándolo desde el año 2025, con la ocasión de que una de sus amigas está terminal, está en sus últimas horas de vida, y ella la está acompañando en esos momentos, bueno, pues de paliativos, de morfina, y es ella misma la que va recordando incluso cómo han cambiado de opinión, ¿no? en muchas cosas, como ella dice, bueno, es que en aquel momento pensábamos así, ¿no? En temas como la homosexualidad, o incluso pues bueno, pues en cómo ahora su nieta es vegana y ella le da la receta de la tortilla de patatas vegana de su madre, ¿no? Que no era vegana, que era porque su madre cuando no tenía huevos la hacía con harina de garbanzos, y ella misma va viendo su cambio social, porque muchas veces tendemos a pensar, pues si yo hubiera vivido esa época, ¿por qué no se quejaban, no? ¿Por qué no se rebelaban? Bueno, porque habían sido ellos y ellas educados de esa forma, y era lo que les tocaba vivir, ¿no? Y es difícil cuestionarlo. Nos gusta pensar que seríamos los modernos, pero yo a veces me quedo con la duda, digo, ¿habría sido tan tolerante, efectivamente? Sí, habría que vernos en esa situación. Ana, no solamente en La casa de huéspedes, en tus novelas las protagonistas son las mujeres. Sí. ¿Por qué ese acercamiento? Bueno, pues porque yo cuando estudiaba historia en el colegio, la historia de los libros de texto, yo creo que era una de las asignaturas que menos me gustaba. Yo era buena estudiante, pero no acababa de conectar con lo que me estaban contando, ¿no? Y ya no solo es porque es la historia política, sino porque solamente el 3% de los registros históricos a lo largo de toda la historia, no solo de esta época, corresponden a mujeres, ¿no? Y bueno, pues de toda la vida la historia es de todos y somos el 50%. Entonces yo pues tengo la suerte de conocer mucho del siglo XX por tradición oral, de la casa de huéspedes de mi familia, del taller de costura de mi tía, y por eso lo pongo por escrito, para que no se pierda, porque realmente creo que esta generación de nuestras abuelas, madres, bisabuelas merecen su lugar en la historia.